El millonario abrió la puerta del dormitorio y se quedó paralizado al ver a una niña pequeña con ropas harapientas que abrazaba a sus dos hermanos gemelos recién nacidos, profundamente dormidos en la cama. En ese instante, el corazón que alguna vez estuvo congelado pareció agitarse de nuevo, pero nunca imaginó que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría para siempre la vida de los cuatro. Antes de comenzar, por favor, déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia y dinos qué calificación le darías del 1 al 10. Esperamos que encuentres unos momentos de relax mientras escuchas estas conmovedoras historias de nuestro canal, Cuentos del Alma. Y ahora, sigamos con la historia. La fuerte lluvia caía sobre las calles vacías. Las tenues luces amarillas del alumbrado público brillaban a través de la densa cortina de agua, destellando sobre la pequeña figura que luchaba por caminar. Emma, una niña de 7 años con los hombros temblorosos, abrazaba fuertemente a sus hermanos gemelos de 5 meses. Los tres estaban empapados, la ropa se les pegaba a la piel y sus estómagos se retorcían de hambre. Se mordió el labio hasta que sangró. Sus pasos eran lentos, pero firmes. En su cabeza solo se repetía un pensamiento: tenemos que irnos, si no, los bebés estarán en peligro. El viento frío le azotó la cara. En un instante, los recuerdos volvieron a ella como una vieja película desgarrada. Apareció la imagen de su madre, la mujer de voz cálida, de manos suaves que la sostenían todas las noches. Pero esa risa desapareció después del nacimiento de los gemelos, cuando su madre se fue para siempre debido a complicaciones. Emma recordaba claramente ese día, sentada en la esquina de la cama, sosteniendo a los recién nacidos mientras su padre permanecía congelado, como un hombre cuya alma lo había abandonado. Todo cambió en solo unos meses. El padre bondadoso que conoció se convirtió en un alcohólico. Luego se jugó lo poco que les quedaba. Los gritos, el sonido de botellas rompiéndose, sillas estrellándose. Todo eso quedó grabado profundamente en su joven memoria. Él fue arrestado varias veces y finalmente terminó en prisión por agredir a alguien. Los servicios sociales colocaron a los 3 niños con su tío y tía. Al principio, Emma esperó encontrar un lugar seguro en el que apoyarse, pero la realidad fue implacable. El tío y la tía solo los miraban con indiferencia, tratando a los 3 niños como una carga a cambio del dinero de manutención mensual. Todos los días reunían a amigos, bebían y reían a carcajadas, mientras que los niños eran descuidados. A veces pasaban hambre, a veces vestían ropa rota. Emma intentaba cuidar a sus hermanos, pero a menudo la regañaban solo por atreverse a pedir más leche. Emma entendió rápidamente: si se quedaban allí, ella y los gemelos se consumirían. Una noche, mientras la música del salón de estar sonaba a todo volumen y el olor a alcohol llenaba el pasillo, Emma decidió tomar a sus hermanos y marcharse. Los envolvió en una manta vieja y susurró: «Nos vamos. Prometo que encontraré un lugar más seguro». Esa noche, bajo la lluvia torrencial, Emma salió de la casa que nunca consideró un hogar. Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo amargo. Las calles estadounidenses por la noche estaban desiertas. La lluvia golpeaba los techos, las aceras, mezclándose con el sonido cansado de sus pequeños pasos. Su única misión ahora era mantener a los bebés calientes y respirando. Uno de los niños lanzó un llanto agudo, su voz mezclándose con la lluvia en pura desesperación. Emma entró en pánico, tratando de calmarlo, su propio cuerpo temblando. «Shh, no llores, por favor, duerme, yo te cuidaré. Prometo que encontraré un lugar más seguro». Sus pequeñas manos acariciaron la espalda de su hermano. Sus labios temblaban. Buscó desesperadamente un refugio. Fue entonces cuando notó la puerta del garaje de una mansión junto a la carretera, ligeramente abierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Emma se paralizó. El miedo creció en su pecho. Esa no era su casa, y si la atrapaban, podrían echarla, tal vez incluso enviarla de vuelta con su tío y tía. Pero la lluvia helada le cortaba la piel y el sonido de la respiración agitada de su hermano le oprimía el corazón. Se agachó, susurrando a los bebés: «Solo por ahora. Nos iremos cuando salga el sol. Duerme, por favor, duerme». Emma empujó la puerta del garaje suavemente y se deslizó. El garaje estaba oscuro, pero la escalera que conducía a la casa principal brillaba débilmente. Subió cada escalón, con el pecho oprimido, temiendo que alguien apareciera en cualquier momento. Pero la casa estaba en silencio. Arriba, encontró una habitación grande, una cama con sábanas blancas y mantas gruesas. Para una niña errante, fue como un milagro.
Acostó a sus hermanos y lentamente les echó la manta por encima. Afuera, el sonido de la lluvia se hizo distante. Emma apoyó la cabeza contra la cama, con los ojos pesados. Sus labios agrietados murmuraron, como si se consolara a sí misma. «No te preocupes, me quedaré aquí. Duerman los dos. No permitiré que nadie me los quite». Los tres niños se acurrucaron juntos en una habitación extraña que se sentía más cálida que cualquier lugar donde hubieran estado. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que aún se aferraban a su cabello, mientras Emma susurraba una oración. «Mamá, por favor, cuídanos». Afuera, la noche seguía densa, la lluvia interminable, pero al menos en esa habitación, Emma y sus hermanos estaban a salvo por una noche más. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas. La habitación estaba en silencio. Emma todavía sostenía a uno de sus hermanos, con los ojos medio cerrados por el agotamiento tras una noche de insomnio. De repente, la puerta se abrió de golpe. Pasos pesados golpearon el suelo de madera. Una voz masculina, profunda, áspera y autoritaria, sonó desde el umbral. «¿Qué es esto?». La puerta se abrió de golpe y luego se cerró con un clic suave pero decisivo. Pasos firmes resonaron en el suelo de madera, el ritmo sólido de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Emma se sobresaltó. Sus brazos se tensaron instintivamente alrededor de los dos hermanos pequeños que dormían profundamente a su lado. El hombre se detuvo en el umbral. Ante él, había una escena que desafiaba toda creencia. En la cama ancha cubierta con sábanas blancas, una niña harapienta sostenía a dos recién nacidos, acurrucados como pajaritos arrastrados por una tormenta fuera de su nido. Emma levantó la cabeza, sus ojos cansados pero ardiendo con vigilancia. Ese hombre era Thomas Wilson, 38 años, alto y de hombros anchos, con un rostro rudo marcado por líneas duras, pero que irradiaba fuerza. Vestía un traje gris oscuro, recién llegado de un viaje de negocios, y todavía sostenía un pesado maletín de cuero repleto de documentos. Un par de gafas de montura delgada se posaban pulcramente en su nariz, ocultando en parte la profundidad de unos ojos que siempre llevaban una oscuridad escondida. En el mundo de la abogacía estadounidense, el nombre de Thomas Wilson significaba poder y brillantez. Era un millonario hecho a sí mismo, fundador de un prestigioso bufete de abogados que atraía a los mejores juristas. Un hombre que había ganado innumerables casos, desde corporaciones de miles de millones de dólares hasta complejos juicios penales. La gente lo veía como un genio frío, un millonario exitoso, un abogado que no sabía perder. Pero detrás de esa brillantez yacía una tragedia invisible. Años atrás, el desastre había golpeado sin previo aviso. Su esposa, la única mujer que amó, y su hija de 5 años, habían muerto en un accidente automovilístico. Iban camino a su bufete de abogados cuando el fatídico vehículo patinó bajo la intensa lluvia y nunca llegó a su destino. Desde ese día, el corazón de Thomas se partió en dos. Llevaba una culpa que nunca pudo superar. Si tan solo no hubiera estado tan ocupado ese día, si tan solo hubiera ido con ellas, tal vez todavía estarían vivas. Esa culpa lo consumía cada día. Detrás del brillo de un abogado millonario, detrás de las victorias y los elogios, solo había un hombre solitario, viviendo con un dolor que nunca se desvanecía. Permaneció allí, sin aliento. La imagen de esos 3 niños extraños rasgó de repente el pasado. Por un momento, Thomas creyó ver a su propia niña acurrucada, esperando que él volviera a casa, sus ojos iluminándose al escuchar sus pasos familiares. Su corazón se hundió, su garganta se secó, pero la razón rápidamente lo arrastró de vuelta al presente. Inhaló. Su voz profunda y ronca cortó el silencio, severa pero no áspera. ¿Quién te dejó entrar aquí? Emma abrazó al bebé que se había revuelto en sus brazos. Su joven rostro estaba surcado de lágrimas, pero sus ojos mantenían una firme resolución. Respondió de inmediato, su voz temblorosa pero desafiante. Nos iremos de inmediato. Solo no toque a mis hermanos. Thomas se quedó helado. Estaba acostumbrado a escuchar defensas pulidas, argumentos llenos de lógica, pero nunca había escuchado a una niña hablarle con tal certeza inquebrantable. Estudió a la niña delgada, su cabello húmedo y enredado, su ropa gastada y andrajosa. Luego se quedó en silencio. En esos ojos vigilantes, vislumbró su propio reflejo de hace mucho tiempo, el niño abandonado después de perder a sus padres. Un extraño impulso se agitó en su interior. Debería haber llamado a seguridad de inmediato,
o al menos a la ama de llaves. Sin embargo, sus pies no se movían. Solo su ritmo cardíaco se aceleró, latiendo más fuerte de lo habitual. Levantó su teléfono, a punto de llamar a la ama de llaves, pero se detuvo. Bajó lentamente la mano y murmuró, como si se ordenara a sí mismo: «No, déjame hablar con ellos». Emma todavía sostenía a su hermano con fuerza. Su mirada nunca se apartaba del extraño. Apretó los labios y luego preguntó, de repente, sus palabras cortando como una pequeña cuchilla el hueco de su corazón: «¿Usted tiene hijos? ¿Alguna vez ha sido abandonado?». La pregunta inesperada dejó a Thomas mudo. Permaneció congelado durante varios segundos, su mano agarrando el asa del maletín de cuero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía con dolor. La imagen de su hija perdida regresó con claridad abrasadora. Giró ligeramente la cabeza, pero no respondió de inmediato. Emma continuó: «Si alguna vez ha sido abandonado, entonces lo entenderá». Thomas abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de una respiración agitada cortó el aire. Uno de los dos bebés en los brazos de Emma convulsionó de repente. Sus ojos se pusieron en blanco, su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Emma gritó, su voz cruda con terror: «¡No! ¡Por favor, no hagas esto!». Thomas arrojó al instante el maletín a un lado y se apresuró. Atrapó al bebé en sus brazos, sus ojos fijos en el rostro ceniciento del niño. Su respiración se aceleró, su corazón tronaba como un tambor. En ese momento, no había abogado frío, ni millonario poderoso, solo un hombre temblando mientras sostenía a un niño. El mismo viejo miedo volvió a estrellarse, el miedo de ver una pequeña vida desvanecerse en sus brazos una vez más. Emma rompió a llorar, aferrándose desesperadamente a su manga. «Por favor, no se lleve a mi hermano». La voz de Thomas se quebró, casi suplicante. «Si no lo llevamos ahora mismo, no lo logrará». La habitación se cargó de una tensión sofocante. La pesadilla de Emma y el tormento de Thomas chocaron, atrapándolos ambos en el umbral de un punto de inflexión sin retorno. Thomas aferró al niño con fuerza en sus brazos, luego corrió escaleras abajo. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo silencioso. La puerta principal se abrió, dejando entrar el viento nocturno y la persistente lluvia, fría y cortante. No se detuvo, sus brazos sosteniendo de cerca el pequeño cuerpo que temblaba violentamente en su agarre. Emma corrió tras él en pánico, su voz aguda rompiendo la noche. «¿A dónde se lo lleva?». Thomas abrió de golpe la puerta del coche, colocó al niño en el asiento trasero. Su voz era ronca, urgente, pero firme. «Confía en mí. Ahora mismo la única manera de mantenerlo con vida es llevarlo al hospital». Emma intentó retenerlo, sus pequeñas manos agarrando la tela de su abrigo. Lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia helada al caer por sus mejillas. «No voy a dejar que se lleve a mi hermano». Thomas se dio la vuelta y se encontró con sus ojos aterrorizados. Tomó aire, puso ambas manos sobre sus hombros y habló como una orden, aunque su tono contenía un rastro de súplica. «¿Quieres salvarlo o no? Si lo haces, entra en el coche ahora». Emma se quedó inmóvil por unos segundos. Luego apretó a su otro hermano pequeño contra su pecho y subió en silencio al coche. La puerta se cerró de golpe. Thomas giró la llave, el motor cobró vida, los neumáticos patinaron ligeramente sobre la carretera mojada y luego el coche se lanzó hacia la tormenta. El hospital de la ciudad resplandecía con luz fluorescente. El olor acre a desinfectante llenaba el aire. Thomas corrió directamente hacia la sala de emergencias. Un médico de mediana edad estaba en el mostrador de guardia, delgado, con el pelo grisáceo y ojeras por los largos turnos. Su bata blanca estaba ligeramente arrugada, con algunas manchas de tinta azul en el bolsillo. Avanzó tan pronto como vio a Thomas. «Soy el Dr. Miller», dijo con voz firme. «¿Qué le pasa al niño?». Thomas jadeó, hablando rápidamente. Convulsiones, fiebre alta, respiración débil. El Dr. Miller asintió bruscamente, girándose hacia las dos enfermeras detrás de él. «Rápido, traigan una camilla. Fiebre alta y convulsiones. No tenemos un segundo que perder». Dos jóvenes enfermeras se apresuraron. Una levantó al niño a la camilla, la otra le colocó una máscara de oxígeno. El sonido de las ruedas de la camilla traqueteó urgentemente por el pasillo. Emma gritó e intentó seguirlos. «Tengo que ir con él. Necesito quedarme con él». Una enfermera levantó una mano para bloquearla, su voz firme. «El niño necesita un espacio estéril. No puedes entrar ahora mismo». Emma forcejeó, sus pequeños puños golpeando el pecho de la enfermera. «Tendrá miedo. Me necesita». Thomas intervino, se agachó.
Sus manos se posaron en sus hombros. Sus ojos eran severos, pero su voz era firme, casi tranquilizadora. Escúchame, déjalos hacer su trabajo. Si interfieres, pondrás a tu hermano en un peligro aún mayor. Confía en mí. Solo los doctores pueden salvarlo ahora. Emma sollozó. Sus labios temblaban. Finalmente se desplomó en una silla en la sala de espera, abrazando a su otro hermano fuertemente, con los ojos fijos en la puerta cerrada de la sala de emergencias. Thomas se sentó a su lado. Por primera vez en años, sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Su respiración era pesada, sus manos temblaban. Los pasillos iluminados del hospital, el olor a antiséptico, los pasos apresurados, todo le resultaba demasiado familiar. Se vio a sí mismo hace años, corriendo por ese mismo lugar en medio de una tormenta, en una noche igual de oscura, cuando su esposa y su hija fueron llevadas a la sala de emergencias. Ese día, iban camino a su bufete de abogados, llevando pasteles para celebrar su primera gran victoria en el campo. Pero nunca llegaron. El accidente ocurrió bajo la lluvia, y cuando Thomas llegó, todo lo que quedaba eran 2 sábanas blancas frías. Esa sensación regresó ahora, destrozándolo. Se quitó las gafas, sus manos apretando la montura delgada como si fuera a partirla en 2. Una lágrima caliente cayó sobre el dorso de su mano. Emma se giró hacia él, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. ¿Está llorando? Thomas se congeló. Se giró rápidamente, su voz ahogada. No, yo solo no puedo soportar que otro niño muera. Emma se quedó en silencio un rato. Acarició suavemente la espalda de su hermano pequeño, como si se consolara a sí misma. Su voz era suave ahora, ya no áspera, casi un susurro. Usted no es como otros adultos. Thomas se puso rígido. No respondió, solo echó la cabeza hacia atrás y miró el techo blanco. Esa pequeña frase atravesó la armadura que había construido durante años, golpeando directamente una herida que nunca había sanado. El tiempo se arrastró. Finalmente, las puertas de la sala de emergencias se abrieron. El doctor Miller salió, quitándose la máscara, con la frente húmeda por el sudor. Exhaló pesadamente, hablando lentamente. El niño está fuera de peligro inmediato, pero sigue muy débil. Tendremos que vigilarlo de cerca durante los próximos días. Emma rompió a llorar de alivio, abrazando a su hermano con fuerza. Luego se giró hacia Thomas. Sus ojos llenos de lágrimas se alzaron hacia su rostro. Su voz temblaba, pero era clara. Usted realmente no es como ellos. Thomas se quedó quieto. No supo cómo responder. Solo sintió como si el mundo entero se hubiera silenciado en ese instante. Corriendo por el pasillo, el intercomunicador del hospital sonó con otra llamada de emergencia. Pero en ese momento, solo existía una niña que, por primera vez, eligió creer en un adulto, y un hombre que pensó que había encerrado su corazón para siempre, sintiéndolo agitarse una vez más. El coche rodó lentamente por el camino empedrado que conducía a la finca. Después de una larga noche de agotamiento, Emma casi se derrumbó en el asiento, aún aferrada a su frágil hermano pequeño. El bebé jadeaba suavemente, el aliento caliente escapando por sus labios agrietados. A su lado, el otro hermano dormía profundamente, su cabeza apoyada en el hombro de Emma, su respiración más estable. Thomas miró por el espejo retrovisor, vio los ojos enrojecidos de la niña, sus labios apretados, su pequeña mano temblorosa, pero negándose a soltar su agarre. La escena le pesó mucho. A lo largo de los años, había presenciado innumerables tragedias en los tribunales. Niños abandonados, divorcios amargos, parientes arrastrándose unos a otros ante la justicia. Pero nunca antes se había sentido tan profundamente conmocionado él mismo. El coche se detuvo en la entrada principal. El portero se apresuró a abrir la puerta. Thomas salió primero, dio la vuelta al asiento trasero y extendió la mano para ayudar con el niño, pero Emma se apartó, sujetándolo con más fuerza. «Puedo hacerlo sola», dijo la niña con voz ronca, sus ojos fijos en él. Thomas no discutió, simplemente asintió y caminó hacia adelante para abrir la gran puerta principal. La luz se derramó, revelando una vasta sala de estar con alfombras gruesas, sofás de cuero relucientes y pinturas cuidadosamente colgadas en las paredes. Para Emma, el lugar se sentía ajeno e intimidante. Se quedó congelada en el umbral, sus pies reacios a entrar. Thomas se dio la vuelta y notó su vacilación. Habló en voz baja, sin presionarla. «Puedes sentarte donde quieras, siempre que te sientas cómoda». Emma entró lentamente, se sentó en el borde del sofá, aún abrazando a su hermano con fuerza.
El frágil niño gimió, y Emma se apresuró a ajustar la tela que lo envolvía. Thomas colocó una bolsa de papel sobre la mesa. Dentro había una botella de leche y algo de pan que había comprado en el camino. Sacó la leche y se la ofreció a Emma. «Deberías darle un poco. Necesita fuerzas para recuperarse». Emma miró la botella, luego a él. Sus ojos brillaban con sospecha. Su voz temblaba pero se mantuvo firme. «¿Qué quiere de nosotros?» Thomas se quedó helado. Se sentó en el sofá opuesto, se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y habló en voz baja y constante. «No quiero nada, solo quiero que los tres estén a salvo». Emma sacudió la cabeza, sosteniendo a su hermano aún más fuerte. «Nadie da nada gratis. Eso es lo que siempre decía mi mamá. Los adultos siempre quieren algo a cambio». Thomas se quedó en silencio durante un largo rato. Sus palabras golpearon un rincón oculto de su corazón, el lugar donde los recuerdos de su esposa e hija aún lo atormentaban. Dejó escapar un suspiro silencioso. «Tal vez tu madre tenía razón en muchos casos, pero esta vez no es así». Emma bajó la cabeza. Sus pequeñas manos se aferraban con fuerza. No respondió. Simplemente levantó la botella en silencio para alimentar a su hermano. Llamaron a la puerta. Una mujer entró, alta, de rostro brillante, su cabello negro prolijamente recogido. Su traje de negocios le daba un aspecto profesional y pulido. Thomas la presentó. «Ella es Anna Parker, subdirectora de mi bufete de abogados». Anna sonrió suavemente a Emma. Su mirada era dulce. «Hola, los niños son tan dulces, pero Thomas, tienes que notificar a los servicios sociales de inmediato. Es un procedimiento obligatorio». El rostro de Emma palideció. Se levantó de un salto, agarrando a sus hermanos y gritó en pánico. «No, nos separarán. No voy a ir a ninguna parte. No puede llamarlos». Anna se sorprendió por el arrebato. Se giró hacia Thomas, a punto de hablar, pero él levantó la mano para pedir silencio. Caminó hacia Emma, se arrodilló a la altura de sus ojos y le habló con calidez, pero con firmeza. «Escúchame, no permitiré que nadie los separe a ustedes tres. ¿Puedes confiar en mí?» Emma tembló. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de una pausa, asintió levemente, medio creyendo, pero todavía asustada. Anna observó la escena, su expresión incierta. Bajó la voz. «Thomas, te estás complicando las cosas». Él se giró, su voz decidida. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Al mediodía, Thomas intentó preparar leche él mismo. Torpemente, manipuló la lata, vertió el agua y agitó la botella, pero cuando la probó, la tapa salió volando y la leche salpicó su camisa. Emma se paró en la puerta y no pudo evitar reír. Era la primera vez que se reía desde que lo conoció. Thomas la miró, ligeramente sorprendido, luego permitió una leve sonrisa. Se encogió de hombros. «Parece que no se me da muy bien esto». Emma abrazó a su hermano, sonriendo mientras murmuraba en voz baja. «Realmente es un torpe». En ese momento, la atmósfera pesada se relajó un poco. Más tarde esa tarde, Thomas estaba ocupado con llamadas de negocios. Emma se sentó en silencio en la esquina, meciendo a sus hermanos para que durmieran. Anna permanecía en la sala de estar, lanzando ocasionalmente miradas reflexivas en su dirección. De repente, la puerta principal se abrió. El portero trajo un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa. «Señor Wilson, una carta de servicios sociales». Thomas lo recogió. El sello rojo en negrita en la esquina hizo que su corazón se hundiera. Rasgó el borde y sus ojos escanearon la primera línea. Citación: solicitud de investigación con respecto a 3 menores. Emma vio el sobre con terror helado. Apretó sus pequeños puños, atrayendo a sus hermanos con fuerza. Sus ojos se abrieron como si estuviera mirando un fantasma. El aire en la habitación se espesó de inmediato. Thomas agarró el borde del papel. Sus ojos se oscurecieron. Comprendió que la verdadera batalla apenas había comenzado. La citación de servicios sociales había llegado, anunciando la tormenta que se avecinaba. El portero acababa de irse. La pesada puerta se cerró, dejando un silencio sofocante. Thomas colocó el sobre en el escritorio de su estudio. No lo abrió de inmediato, sino que se sentó en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el papel sellado, como sopesando cada latido. Emma se paró afuera de la puerta, queriendo entrar, pero al mismo tiempo demasiado asustada para moverse. Temía que si escuchaba una sola mala noticia más, los 3 hermanos serían llevados de inmediato. Él levantó la vista,
Sus ojos se encontraron con su pequeña figura. Thomas hizo un gesto suave con la mano. «Ven aquí, Emma». La niña entró tímidamente, sosteniendo a su hermano pequeño dormido con fuerza en sus brazos. Thomas dejó el sobre a un lado y se inclinó a la altura de sus ojos. «Ya no tiemblen más. No tienen que mentirle a nadie. Solo di la verdad». Emma apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Entró una mujer de unos 40 años, ligeramente robusta, con el pelo rubio corto y rizado de forma ordenada. Un par de gafas redondas se posaban en su nariz. Llevaba una carpeta gruesa. Su voz era tranquila pero aguda. «Soy Mary Collins de Servicios Sociales. Vine a verificar el estado de los 3 niños». Thomas se levantó, le estrechó la mano cortésmente y la invitó a sentarse. Emma se encogió contra la esquina del sofá, abrazando a sus hermanos con más fuerza. Sus ojos se fijaron en la placa con el nombre prendida en el pecho de la mujer, como si esa fuera la cosa que estaba a punto de despojarla de todo lo que le quedaba. Mary abrió el archivo y miró a Emma. «Tu nombre es Emma, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?» «7». La voz de Emma era tan débil que apenas era audible. «Bien, ahora dime, ¿quieres volver a vivir con tu padre?» La habitación se sumió en un silencio sofocante. Emma levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas. Su voz temblaba, pero era firme. «Él nunca quiso que viviéramos». Mary vaciló. Su bolígrafo se detuvo a mitad de página. Miró a la frágil niña, su mirada momentáneamente perturbada. Thomas se paró a su lado, su pecho apretándose como si estuviera en un puño. Esas palabras no solo perforaron el pasado de Emma, sino que también abrieron una herida propia que nunca había sanado. No pudo evitar recordar esa fatídica noche lluviosa, corriendo hacia el hospital solo para encontrar a su esposa e hija cubiertas con sábanas blancas. Esa insoportable sensación de pérdida ahora la vio reflejada en los ojos de una niña extraña. Mary cerró el archivo e hizo un ligero asentimiento. «Continuaremos monitoreando, pero por ahora, los niños se quedarán aquí». Emma exhaló aliviada, pero sus manos todavía se aferraban a la camisa de su hermano. Thomas puso suavemente su mano sobre su hombro, agarrándolo con firmeza, como para tranquilizarla. Unos días después, Thomas decidió llevar a Emma a la escuela primaria cercana. En la puerta, ella se detuvo, sus ojos deambulando nerviosamente sobre los niños que reían y corrían en el patio. «Estarás bien». Thomas se agachó y habló lentamente. «Si algo sucede, recuerda, al final del día siempre estaré aquí para recogerte». Emma asintió y cruzó la puerta. Los niños susurraban entre ellos. «¿Quién es esa? Se ve nueva. Nunca la había visto antes». Emma bajó la cabeza, agarrando su cuaderno como un salvavidas. Entonces, una niña de cabello castaño con trenzas se acercó y extendió la mano. «¿Quieres jugar conmigo?» Emma levantó la vista, dudando. Los ojos de la otra niña brillaban con sinceridad. Después de un momento, Emma asintió suavemente. Desde afuera de la puerta, Thomas se paró a distancia, con los brazos cruzados. Sus ojos la seguían. Cuando vio a Emma correr con el grupo de niños, las comisuras de su boca se levantaron en una rara y suave sonrisa, como un frágil rayo de sol irrumpiendo en su alma. Esa tarde, Emma regresó a casa. Tartamudeó emocionada sobre sus lecciones, sobre la niña que le había tomado la mano y la había llevado a clase. Thomas solo escuchaba, asintiendo ligeramente, pero por dentro sintió una calidez inusual. Pudo ver a Emma despojándose lentamente de su caparazón endurecido, revelando la inocencia infantil que debería haber vivido hace mucho tiempo. Mientras Emma estaba ocupada meciendo a sus hermanos pequeños para que durmieran, Thomas se paró en silencio en el umbral. Recordó a su propia niña, una vez sentada así, acunando a su muñeca, cantándole con palabras torpes. Esa imagen ahora era solo un recuerdo, pero en presencia de Emma sintió una oportunidad para sanarse a sí mismo. Cayó la noche. El resplandor dorado de la mansión se extendía brillantemente sobre el patio empapado por la lluvia. Afuera de la puerta, una figura acechaba detrás de los árboles. Un hombre barbudo, despeinado, con ojos hundidos que brillaban con una luz peligrosa. Encendió un cigarrillo, el humo mezclándose con la noche. Su mirada atravesó las rejas de hierro, fijándose en la ventana del segundo piso, donde Emma acababa de correr la cortina. La comisura de su boca se torció en una leve sonrisa, a la vez siniestra y rota. Su voz ronca susurró, apenas lo suficientemente fuerte para que el viento se la llevara. «Hija, por fin te encontré». Esa tarde la mansión estaba en silencio. Thomas estaba leyendo documentos en el estudio cuando el timbre sonó, urgente y pesado,
A diferencia de cualquier visitante que solía venir aquí, antes de que el portero pudiera preguntar, una voz masculina y ronca resonó en el interior, cargada de ira. «Muévete. Estoy aquí para llevarme a mi hija». Thomas se congeló, dobló los archivos, los dejó a un lado y luego se levantó. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, lentos pero firmes. Emma estaba sentada en la sala de estar, sosteniendo a sus dos hermanos menores en la alfombra. En el momento en que escuchó esa voz, se estremeció, sus ojos se abrieron, su rostro palideció. Inmediatamente acercó a sus hermanos y retrocedió lentamente, escondiéndose detrás de Thomas mientras él aparecía en el umbral. La puerta principal se abrió de golpe. El portero se hizo a un lado, dando paso a un hombre que entró. Era alto y flaco, sin afeitar. Su ropa estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Su aliento apestaba a alcohol y cigarrillos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era áspera y rígida. «Hija, por fin te encontré». Emma tembló. Un susurro desesperado se deslizó de sus labios. «Papá». A su lado se encontraba una pareja de mediana edad. El hombre tenía una barriga prominente, el rostro sonrojado y una camisa arrugada. La mujer a su lado llevaba maquillaje pesado, lápiz labial rojo chillón y se portaba con aires exagerados. Eran el tío y la tía de Emma, las mismas personas que una vez tomaron dinero del gobierno, pero abandonaron a los tres niños. Ahora aparecieron con caras diferentes, fingiendo ser quienes realmente los habían amado todo el tiempo. Emma apretó el agarre sobre sus hermanos. Su voz salió más firme esta vez, aunque todavía temblaba. «No voy a ir a ninguna parte». Thomas dio un paso adelante, colocándose directamente entre Emma y el hombre. Sus ojos eran penetrantes, su voz profunda resonó con claridad. «¿Dónde estabas cuando tu hija tuvo que cargar a dos recién nacidos bajo la lluvia, hambrienta y temblando, buscando refugio?» Mark frunció el ceño. Sus labios se torcieron en una sonrisa mientras agitaba la mano con desdén. «Eso fue el pasado. Cometí errores, pero ahora las cosas son diferentes. Son mi sangre. Tengo derecho a recuperarlos». Thomas no se movió. Cruzó la mirada con el hombre. Cada palabra que pronunciaba caía como el golpe de un martillo. «Usted los abandonó, los golpeó, los dejó languidecer entre la vida y la muerte. No se atreva a decir esa palabra delante de mí». La tía intervino rápidamente, su voz empalagosa, como si vertiera miel. «Señor Thomas, quizás haya un malentendido. Siempre nos hemos preocupado por los niños. Si nos quedamos cortos, fue solo por las dificultades». Ante esas palabras, Emma rompió a llorar. Sus ojos ardían de fuego. Abrazó a su hermano pequeño con fuerza y gritó: «¡Aléjense! Lo único que hicieron fue beber, pelear y dejarnos solos. Dejen de mentir». El rostro del tío se enrojeció. Intentó mantener un barniz de civismo, pero su tono traicionó su amargura. «¡Qué niña tan irrespetuosa! Alguien debe haberle llenado la cabeza de mentiras». Thomas tomó un largo respiro. Sus ojos brillaban con ira contenida. Se movió ligeramente, extendiendo un brazo para bloquear el avance de Mark. Su voz bajó, lo suficientemente fría como para hacer temblar toda la habitación. «Si quiere luchar por la custodia, reúnase conmigo en los tribunales. Y recuerde esto, no soy un hombre que pierda fácilmente». La habitación se sumió en el silencio, roto solo por la respiración agitada de Emma y el palpitar del corazón de Thomas. Mark entrecerró los ojos, mirando a Thomas durante un largo momento. Luego, de repente, se echó a reír, un sonido estridente y escalofriante. «Tribunales, ¿eh? Bien, pero no olvide que la ley no siempre está del lado de los ricos. Me aseguraré de que se arrepienta de esto». Retrocedió hacia la puerta, con el tío y la tía arrastrando los pies nerviosamente detrás. Justo antes de que la puerta se cerrara, Mark giró la cabeza, lanzando una mirada fría con una amenaza final. «Pagarás por esto, Thomas, lo juro». La puerta se cerró de golpe. El silencio envolvió la mansión. Emma se desplomó en el suelo, aferrándose a sus hermanos. Las lágrimas corrían por su rostro. Todo su cuerpo temblaba, como si acabara de escapar de una pesadilla viva. Thomas se quedó allí, sus puños apretados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Miró la puerta cerrada, sus ojos oscuros reflejando la tormenta que se estaba gestando en su interior. Un voto surgió en silencio. Esta vez, nunca permitiría que otro niño fuera robado de sus brazos de nuevo. Mark se había ido, pero su pesada amenaza se cernía, un presagio de la batalla legal y emocional que pronto estallaría. Temprano en la mañana,
El tribunal de la ciudad estaba abarrotado. Los reporteros se reunieron afuera. Las cámaras parpadeaban sin parar. Las filas de bancos adentro estaban llenas de curiosos, todos cuchicheando sobre el caso de custodia de 3 niños. Un coche negro se detuvo en las escaleras. Thomas salió primero, alisando su chaqueta de traje. Emma estaba sentada en el asiento trasero. Sus manos temblaban mientras abrazaba a su hermano pequeño, sus ojos preocupados fijos en la multitud. Thomas se acercó para abrir la puerta y le tendió la mano. «No tienes por qué tener miedo. Entraremos juntos». Emma llevaba un simple vestido blanco, su cabello recogido de forma ordenada. Dudó por unos segundos, luego colocó su pequeña mano en la suya. Los dos caminaron a través de la multitud. Las cámaras hicieron clic y los reporteros lanzaron preguntas urgentes. «Señor Wilson, ¿confía en que ganará este caso? Emma, ¿quiere vivir con su padre biológico?» Thomas protegió a Emma con medio cuerpo, su mirada fría barriendo a los reporteros, y luego la guió a través de las pesadas puertas de madera. Dentro de la sala del tribunal, la luz de las altas ventanas se derramaba. A la izquierda se sentaron Thomas y su equipo de abogados. Anna Parker, subdirectora del bufete de abogados, había preparado una gruesa pila de archivos, cada sección cuidadosamente marcada con pestañas de colores. Se sentó erguida, con los ojos fijos en los oponentes al otro lado del pasillo. Frente a ellos se sentó el padre biológico de Emma, Mark Evans. Llevaba un traje viejo que había sido cepillado y planchado, su cabello más ordenado de lo habitual. A su lado estaban el tío y la tía, vestidos apropiadamente para el día, poniendo una apariencia piadosa. La tía ya no llevaba su lápiz labial rojo chillón, reemplazándolo con un vestido azul liso y un rostro que fingía preocupación. El tío sostenía un fajo de papeles, limpiándose constantemente el sudor de la frente. El abogado de Mark era un hombre de unos 50 años, delgado, con el pelo grisáceo y gafas con montura dorada. Su nombre era Robert Hayes, una figura familiar en los círculos legales. Era conocido por remodelar la imagen de un cliente, hábil para convertir a los malhechores en almas pobres y perdidas que merecían simpatía. El juez golpeó el mazo. «La corte está ahora en sesión. Estamos aquí para deliberar sobre la custodia de 3 menores». El abogado Robert se levantó, su voz solemne. «Su señoría, mi cliente, el señor Mark Evans, de hecho, perdió el rumbo en el pasado, pero siempre ha amado a su hija y a los niños gemelos. Desde que cumplió su condena, ha decidido reconstruir su vida. Solicitamos respetuosamente a esta corte que le conceda sus derechos como padre para que pueda compensar los años perdidos». Mark inclinó la cabeza, sus hombros temblaban. Una lágrima se deslizó por su mejilla y rápidamente se la secó con un pañuelo. La galería se agitó, suspiros de simpatía resonaron en la sala. El tío y la tía asintieron levemente, como para afirmar que siempre habían sido tutores cariñosos. Thomas se puso de pie, su expresión severa, su voz sonando clara. ¿Amor? Amor que dejó a una niña de 7 años cargando a sus hermanos recién nacidos a través de una noche tormentosa, buscando refugio, hambrienta y temblando. Amor que la encerró dentro de una casa apestando a licor, ignorando sus gritos. Su señoría, eso no es amor, eso es abandono. Sus palabras cortaron como una cuchilla, rasgando la cortina de mentiras. La sala del tribunal se quedó en silencio. El juez asintió y luego habló. «Llamen a Emma Evans, la hija mayor del demandado, al estrado». Emma, temblando, se levantó de su asiento. Thomas le tomó suavemente la mano y le susurró: «Solo di la verdad, nadie puede obligarte». Ella asintió levemente y caminó hacia el estrado de madera. Sus ojos abiertos miraron hacia la sala del tribunal abarrotada. Su respiración se aceleró, pero se mordió el labio, tratando de mantener la calma. El juez dijo: «Emma, cuéntanos qué pasó». La sala se quedó en silencio. La voz de Emma era suave pero clara, con cada palabra. «Recuerdo los días con mi tío y mi tía. Todos los días me gritaban. Solo quería pedir un poco más de leche para mis hermanitos, porque lloraban de hambre, pero me ignoraron. Actuaron como si no escucharan. Lo peor fue la noche en que mi hermanito tuvo fiebre alta, su cuerpo ardía, mientras mi tío y mi tía daban una fiesta de borrachos en la casa. Rogué por dinero para comprar medicinas, pero en lugar de ayudarme, me abofetearon. Todavía recuerdo esa mano, duele mucho, pero lo que más me asustó fue que mi hermano pudiera morir. Esa noche no tuve otra opción, tuve que cargar a los 2 bebés bajo la lluvia. Si no lo hubiera hecho,
Mis hermanos no estarían vivos hoy. Un silencio pesado se cernió sobre la sala. Algunos reporteros inclinaron la cabeza. Uno se secó las lágrimas. Una mujer en la última fila se tapó la boca, sus ojos rojos y húmedos. El abogado Robert luchó por levantarse para objetar. La niña podría estar exagerando debido a la inestabilidad psicológica, pero en ese momento, Emma levantó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas. No estoy imaginando. Lo viví. Recuerdo cada segundo. Mi padre nunca quiso que viviéramos. Sus palabras resonaron, firmes e inquebrantables, y toda la sala del tribunal se quedó helada. Thomas miró a Emma. El corazón le dio un vuelco. En ese instante, vio la imagen de su propia hija de hace años, una vez parada ante un mundo que nunca escuchó las voces de los niños. La sala permaneció en un largo silencio. El juez hizo un gesto a Emma para que regresara a su asiento. Temblorosa, se bajó y Thomas se acercó para estabilizarla de vuelta a la silla. Justo entonces, Mark se levantó de repente, dio unos pasos tambaleándose y luego se derrumbó de rodillas en medio de la sala del tribunal. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz se rompió en un grito ronco. «Hija, perdóname. Sé que me equivoqué. Cambiaré. Empezaré de nuevo. Te ruego por una oportunidad». Emma se congeló, sus ojos muy abiertos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Todas las miradas en la sala se dirigieron a ella. El aire era denso. Cada alma esperaba ansiosamente la respuesta de la niña. Thomas apretó los puños. Su corazón palpitaba. Sabía que este momento podría cambiarlo todo. El sonido del mazo se desvaneció y el juez anunció un receso de 15 minutos. La sala del tribunal estalló en conmoción. Los reporteros corrieron hacia el pasillo para hacer llamadas, intercambiando susurros. Las filas en la parte de atrás permanecieron tranquilas, algunas personas secándose discretamente las lágrimas después de escuchar el testimonio de Emma. Thomas salió rápidamente, su rostro tenso, la mandíbula apretada, sus ojos ardían de furia. No habló con nadie, solo caminó directamente por el largo pasillo pavimentado con piedra fría. Anna Parker, la subdirectora del bufete de abogados, lo siguió de cerca, agarrando los gruesos archivos del caso contra su pecho. Cada paso de sus tacones resonaba bruscamente en el suelo, tan frío y preciso como el palpitante latido del corazón de todo el juicio. Thomas se detuvo en la esquina del pasillo y se volvió hacia Anna. Su voz se apagó, pero cada palabra cayó pesada como una piedra. Los pondré en prisión. No solo perderán la custodia, sino que pagarán por lo que le hicieron a Emma y a los dos pequeños. Tengo suficiente evidencia. No permitiré que se levanten nunca más. Anna asintió. Su mano descansaba sobre la gruesa pila de papeles. Tenemos los informes médicos, los testimonios de los vecinos e incluso los archivos de asistencia social que malversaron. Si está de acuerdo, presentaré todo. Thomas apretó los puños, sus ojos enrojecidos. En su mente, la imagen se repetía. Emma rogando por leche para su hermano, siendo ignorada, y peor aún, abofeteada cuando pedía dinero para medicinas. Ese pensamiento hizo que su rabia se elevara como un fuego, amenazando con quemarlo todo. Casi susurró, pero su voz temblaba de furia. Le robaron la infancia. Los destruiré con la misma ley que tengo en mis manos. En ese momento, una pequeña mano temblorosa agarró el dobladillo de la chaqueta de su traje. Thomas se congeló. Miró hacia abajo. Emma estaba parada justo a su lado, sosteniendo a su hermano pequeño con fuerza en sus brazos. Sus ojos claros, llenos de lágrimas, lo miraron fijamente sin pestañear. No es necesario que se vengue por mí. Thomas se quedó atónito. Se arrodilló a la altura de sus ojos, luchando por encontrar las palabras. Emma, no entiendes. Perdonarlos solo les permitirá seguir lastimando a otros. La justicia tiene que ser servida. La niña negó con la cabeza. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. Ya no quiero odio, no quiero crecer con un corazón lleno de amargura. Por favor, no haga esto por mí. No convierta mi infancia en una cadena de venganza. Thomas se ahogó. Miró directamente a esos ojos pequeños pero decididos. En ese instante, la imagen de su difunta hija brilló ante él. La misma mirada que una vez le había dado, la mirada de un corazón todavía puro, intacto por el odio. Exhaló con fuerza. Su mano temblaba. Pero Emma, destruyeron tu infancia. Merecen pagar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Emma agarraba su mano con fuerza, negando con la cabeza ferozmente. Entonces, déjeme conservar lo que queda de mi infancia perdonándolos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir el camino a seguir. Quiero avanzar con perdón,
no con odio. Sus palabras cortaron el corazón de Thomas como una cuchilla. Tomó un largo respiro y se giró, ocultando la lágrima repentina que se acumulaba en su ojo. Ana se quedó congelada, todo su cuerpo inmóvil. Por primera vez en su carrera como abogada, escuchó a una niña decir palabras así, palabras que tenían más peso que cualquier archivo de caso. El altavoz sonó, llamando a todos de vuelta a la sala del tribunal. El aire en el interior se espesó con tensión. Todos los ojos esperaban el veredicto final. En el estrado alto, el juez Hamilton se sentó erguido, más de 60 años, su cabello plateado, pero sus ojos agudos. Hamilton era conocido por su integridad, un hombre que había manejado muchos casos difíciles a lo largo de su vida, rara vez revelando emociones. Sin embargo, en ese momento, la forma en que miró a Emma se suavizó. Ajustando ligeramente sus gafas, garabateó unas líneas más en el registro. Los reporteros levantaron sus cámaras, anotando furiosamente. Los titulares de mañana ya se estaban formando en sus mentes. Una niña ruega por misericordia para su padre, a pesar de haber sido abandonada y abusada. Thomas se sentó, su mano temblaba, su corazón todavía rugía con conflicto. Pero cada vez que miraba a Emma, su ira se calmaba. Ella se sentaba en silencio, acunando a su hermano pequeño, sus ojos llenos de lágrimas, pero firmes con resolución. El juez golpeó su mazo, su voz llenando la sala del tribunal. Después de considerar todos los testimonios, pruebas y factores relevantes, la corte dictamina lo siguiente. La sala se quedó en silencio. Hamilton miró a Emma, luego a Thomas. Su voz era lenta y firme. La tutela y custodia de los 3 niños se otorgará al señor Thomas Wilson. La sala del tribunal estalló. Los reporteros corrieron hacia las puertas, haciendo llamadas, golpeando sus teclados. La gente susurraba. Los ojos se giraban hacia Thomas y Emma. Emma rompió a llorar, sollozando mientras abrazaba a sus 2 hermanos con fuerza. Luego levantó su rostro hacia Thomas. Su voz se quebró, pero era clara, susurrada como un voto. Nosotros tenemos un hogar ahora. Thomas cerró los ojos, exhalando pesadamente. Su corazón se agitó de nuevo, un sentimiento que pensó que había sido enterrado para siempre desde el día en que perdió a su esposa e hija. En ese momento, se dio cuenta de que la justicia no se trataba solo de castigo, sino de dar a estos niños la oportunidad de comenzar de nuevo bajo un verdadero hogar. A la mañana siguiente, mientras el fallo de la corte todavía se imprimía en negrita en los periódicos, la mansión de Thomas tenía una atmósfera completamente diferente. Ya no había tensión, ni charlas frías de abogados o trabajadores sociales. En cambio, el aire se llenó con la risa balbuceante de 2 niños pequeños. Emma estaba sentada en la alfombra de la sala de estar, aplaudiendo al ritmo, haciendo reír al más joven con deleite. El otro gemelo gateaba inestablemente, agarrando el borde del sofá para mantener el equilibrio. Ella sonrió, su rostro más rosado que antes. Su cabello todavía estaba despeinado, pero sus ojos brillaban más, ya no nublados por el pánico que habían llevado el primer día que Thomas la conoció. Thomas se paró a distancia, apoyando la mano en la barandilla mientras observaba. Todavía vestía su camisa impecable y su corbata bien ajustada, pero en sus ojos ahora, el trabajo y la reputación parecían desvanecerse en el fondo. Lo que agitaba su corazón era, en cambio, esta simple vista. Niños encontrando alegría bajo este techo. El tiempo pasó y un nuevo ritmo de vida tomó forma gradualmente. Emma iba a la escuela regularmente cada mañana, llevada por el conductor y recogida de nuevo por la tarde. Al principio era tímida y retraída, pero poco a poco comenzó a charlar con algunos compañeros de clase. Los 2 niños eran cuidados tiernamente por Helen Carter, volviéndose más fuertes cada día y sonriendo cada vez más a menudo. Una tarde, Thomas inesperadamente llamó a Emma al patio trasero. En el césped ya había colocado una pequeña bicicleta azul. La pintura de sus ruedas todavía era fresca con el olor a nuevo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par mientras se quedaba paralizada. ¿Esto es para mí? Su voz vaciló. Thomas asintió con una calidez suave en sus ojos. Sí, es hora de que aprendas a montar. Quiero que sepas lo que se siente la libertad. Emma colocó su mano suavemente sobre el asiento. Sus ojos brillaban. Nunca tuve una bicicleta propia. Thomas sostuvo la parte trasera de la bicicleta, guiándola paso a paso. La bicicleta se tambaleó. Emma se esforzó al pedalear. El sudor le perlaba la frente.
Después de solo unas pocas vueltas de las ruedas, la bicicleta se inclinó y ambos cayeron sobre el césped. Él se apresuró a ayudarla, pero tropezó con la raíz de un árbol y los dos cayeron juntos. Emma rompió a reír. Su voz sonaba pura y clara. «Papá, eres tan torpe». Thomas se congeló, sin aliento. ¿Qué acababa de escuchar? La palabra papá había sonado tan clara. Emma también se sobresaltó. Sus mejillas se sonrojaron mientras tartamudeaba. «Yo no quise decir...» Pero Thomas solo posó su mano sobre su cabello. Su voz temblaba pero llena de calidez. «No, lo dijiste bien». A partir de ese momento, sus palabras cambiaron. Señor se convirtió en papá. Niña se convirtió en hija. El hilo invisible entre ellos se había convertido en un vínculo real. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la larga mesa del comedor. Los dos niños pequeños estaban sentados en sus sillas pequeñas, comiendo y aplaudiendo de deleite. Helen Carter sirvió tazones humeantes de sopa con pan dorado a un lado. Emma se sentó junto a Thomas, rompiendo cuidadosamente el pan en trozos pequeños para los bebés. Durante la cena, Thomas de repente compartió: «Cuando era joven tenía que caminar a la escuela con zapatos gastados. En invierno, la nieve se filtraba y me congelaba los pies hasta que se adormecían, pero aún así caminaba kilómetros solo para llegar a clase». Los ojos de Emma se abrieron de par en par, su voz un susurro. «¿En serio? Nunca pensé que lo habría pasado tan mal». Él asintió, sonriendo levemente. «Nadie elige dónde nace, pero esos días me enseñaron a seguir intentándolo. Gracias a ellos, puedo estar aquí hoy». Emma se quedó en silencio. Sus ojos se iluminaron. Quizás por primera vez, entendió más sobre el hombre que tenía delante. No solo un millonario, no solo un abogado de renombre, sino un ser humano que había caminado a través del sufrimiento. En otra tarde, Anna Parker vino de visita. Llevaba un simple vestido de oficina y una caja de pasteles en sus brazos. En el momento en que entró, los dos niños pequeños vitorearon y Emma salió corriendo a saludarla. Thomas la saludó, su voz más suave de lo habitual. «Gracias por venir, Ana. Ahora hay mucho más ruido por aquí de lo que solía haber». Emma miró a Ana y de repente se echó a reír. «Usted es la tía Ana, ¿verdad? Porque ya tengo un papá, así que ahora necesito una tía». Ana se sonrojó ligeramente, luego se echó a reír. Thomas observó la escena, sacudiendo la cabeza suavemente, pero sus ojos rebosaban de alegría. Tarde en la noche, cuando todos se habían ido a dormir, Thomas se sentó solo en la sala de estar. Sacó viejos marcos de fotos de un cajón, fotos de su esposa e hija de hace años. Su mirada se hundió con pesadez, pero esta vez no las guardó. En cambio, las colgó cuidadosamente de nuevo en la pared. Al lado de ellas, colocó un nuevo marco con una foto tomada junto a Emma y los dos niños. Miró en silencio los dos conjuntos de imágenes, lado a lado. Las lágrimas se deslizaron por su rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de paz, como si el pasado y el presente finalmente hubieran encontrado su lugar uno al lado del otro. A la mañana siguiente, apareció un titular en los principales periódicos: «Mark Evans arrestado por pelea en bar y agresión a clientes». Con su historial anterior, esta vez es poco probable que escape a una larga sentencia de prisión. Emma sostuvo el periódico en sus manos, sentada en silencio en el jardín. Los dos niños pequeños gateaban a su alrededor, balbuceando y piando. Ella miró las letras en negrita. Sus ojos brillaban. Thomas salió, a punto de hablar, pero Emma susurró primero, su voz clara y tranquila. «Ya no estoy enojada, simplemente siento lástima por él». Thomas se congeló. Se sentó junto a Emma, agarrando su pequeña mano con fuerza. Una profunda sensación de admiración creció dentro de él. Esta niña de 7 años había soportado tanto, y sin embargo, eligió el perdón sobre el odio. Se dio cuenta de que fue Emma quien le había enseñado lo que realmente significaba la verdadera justicia. El sonido alegre de los tambores de la escuela resonó, seguido de olas de aplauso. El patio de la escuela se veía completamente diferente hoy. Filas de coloridas banderas estaban colgadas en alto, cintas rojas se extendían a lo largo de la pasarela y cada asiento en el gran auditorio estaba lleno. La atmósfera ansiosa parecía extenderse incluso a los árboles y la hierba. Un coche negro brillante se detuvo justo en la puerta. Thomas salió primero, vistiendo un traje azul oscuro, sosteniendo su familiar maletín de cuero. Caminó hacia el otro lado y abrió la puerta. Apareció Emma, con un simple vestido blanco,
su cabello recogido pulcramente, sus ojos brillando tanto de emoción como de nerviosismo. Los niños gemelos eran llevados por Helen Carter justo detrás, mientras Anna caminaba a su lado con una suave sonrisa en sus labios. ¿Lista, Emma? Thomas se agachó y preguntó suavemente. La niña tragó con fuerza. Sus pequeñas manos se retorcían. Yo lo intentaré. Él asintió suavemente, su mano cálida descansando en su hombro. Ese simple gesto fue suficiente para calmar los nervios de Emma. El auditorio estaba lleno. Sobre el escenario, una pancarta roja mostraba las palabras: Ceremonia de graduación de la escuela primaria. Año académico. Una fila de micrófonos estaba colocada y las luces brillantes brillaban directamente hacia abajo. Emma se sentó en la fila reservada para los estudiantes que se graduaban. Miró a su alrededor, viendo a sus amigos reír, charlar, arreglarse la ropa. Su corazón latía rápidamente. Aunque había practicado en casa muchas veces, sus piernas todavía temblaban. Desde la primera fila, Thomas levantó la vista, sus ojos llenos de aliento. Anna se sentó a su lado, inclinándose ligeramente, susurrando: «Mírala, ha crecido muy rápido». Los niños gemelos fueron colocados en sus propios asientos pequeños. Al principio se sentaron tranquilamente, pero pronto uno comenzó a retorcerse, se deslizó y se tambaleó inestablemente por el pasillo, mientras que el otro aplaudía y reía a carcajadas. El público estalló en risas. Algunos se giraron a mirarlos con sonrisas afectuosas. Thomas solo pudo negar con la cabeza, aunque las comisuras de sus labios se curvaron levemente. A los ojos de todos, ya no era el frío abogado millonario, sino un padre torpe criando niños pequeños. La voz del director sonó con firmeza. Demos la bienvenida a Emma Wilson, una estudiante sobresaliente que representa a toda la clase de graduados, para pronunciar su discurso. Un atronador aplauso estalló. Emma respiró hondo y se levantó. Sus piernas temblaron ligeramente, pero aún así subió cada escalón de madera hasta el escenario. El papel en sus manos tembló suavemente. De pie en el micrófono, las luces brillando en sus ojos la hicieron parpadear constantemente. Toda la sala se quedó en silencio, cientos de ojos fijos en la niña del vestido blanco. La voz de Emma se elevó, al principio pequeña y temblorosa, pero gradualmente más fuerte y clara. Una vez pensé que este mundo solo tenía abandono. Una vez creí que mis hermanos y yo siempre estaríamos perdidos, sin un lugar que realmente nos perteneciera. Un leve murmullo se extendió por la audiencia, pero se calmó rápidamente. Emma tomó otro respiro y levantó la cabeza. Pero luego conocí a alguien que nos dio a mis hermanos y a mí un hogar. Me enseñó que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón puede curar incluso las heridas más profundas. En la primera fila, Thomas se sentó inmóvil, su corazón se sintió apretado, sus ojos borrosos por las lágrimas. Sin embargo, no quiso parpadear, temiendo perderse este momento. Emma miró hacia la primera fila, donde él estaba sentado. Su voz tembló, pero aún así habló con fuerza. Hoy no solo me gradúo de las lecciones escolares, me gradúo de mi propio pasado. Quiero dar las gracias a mi papá. La palabra papá hizo que toda la sala se agitara. Algunos padres levantaron las manos para cubrirse la boca. Miradas de asombro se cruzaban entre ellos. Thomas se sentó congelado. Sus labios temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro imparables. Emma dobló el papel y se inclinó. Toda la sala se puso de pie, aplaudiendo estruendosamente. El aplauso rodó como olas, surgiendo por todos los rincones. Ella bajó, sus ojos borrosos por las lágrimas. Acercándose a la primera fila, Emma no pudo contenerse. Corrió directamente hacia Thomas. Él acababa de levantarse cuando ella lo abrazó, presionando su cabeza contra su pecho. «Te quiero, papá». La voz de Emma se quebró, temblorosa pero firme. Thomas se hundió de rodillas, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Lloró. La fachada severa que siempre llevaba se había ido por fin. Los dos niños pequeños se acercaron gateando, agarrándose a sus piernas con balbuceos risueños. En ese instante, los cuatro formaron un círculo, abrazándose. Los flashes de las cámaras se disparaban continuamente. Muchos padres se secaron los ojos. Una maestra exclamó: «Así es como se ve una verdadera familia». Anna se paró detrás de ellos, levantando la mano para cubrir su boca, ocultando una sonrisa llorosa. No intervino, solo observó en silencio. En sus ojos realmente se habían convertido en una familia. Esa tarde, la luz dorada del sol se filtró por las grandes ventanas de la sala, inundando el espacio con brillo. El anfitrión se acercó,
Su voz cálida resonó en todas partes. Esto no es solo una graduación, es el comienzo de una nueva familia. El aplauso tronó de nuevo, no solo por una niña, sino por las 4 personas que se habían encontrado después de la pérdida y la angustia. Cuando la ceremonia terminó, la gente salió lentamente. Thomas llevaba a un niño en sus brazos, sostenía la mano de Emma, mientras el otro gemelo caminaba tambaleándose tras ellos. Juntos, los 4 salieron por las grandes puertas, pisando la luz brillante de la tarde que se extendía por el patio de la escuela. Emma se dio la vuelta, mirando las puertas de la sala que se cerraban detrás de ella. Sus ojos brillaban con una fe renovada. Susurró suavemente, su voz pequeña pero resonando en el corazón de Thomas. A partir de hoy ya no somos piezas rotas, somos una familia. Thomas se agachó y besó el cabello de su hija. Por primera vez en años, el vacío en su pecho se había ido por completo. Sabía que el pasado siempre permanecería, pero el presente y el futuro ahora tenían un nombre: familia. 15 años después, el distrito del centro estaba más animado de lo habitual hoy. Delante del edificio llamado Fundación Wilson, cintas azules y blancas colgaban por todas partes. Cientos de niños de orfanatos y centros sociales se reunieron, sosteniendo globos, sus ojos brillaban de emoción. Un coche plateado se detuvo. La puerta se abrió y Emma salió. A sus 22 años, vestida con un simple traje de oficina, su rostro llevaba la madurez del tiempo, pero sus ojos aún conservaban el mismo brillo inocente. Solo su sonrisa parecía suficiente para iluminar toda la esquina de la calle. Dentro del auditorio, el silencio se apoderó mientras todos esperaban. Emma se acercó al podio, su voz era clara y segura. Hoy inauguramos el primer hogar de la Fundación Wilson, un lugar donde cualquier niño abandonado o maltratado puede encontrar seguridad. Yo fui una de esas niñas y sé que nadie merece crecer con miedo o a la intemperie. Los niños necesitan amor, no lástima. Un aplauso atronador estalló. Docenas de reporteros levantaron sus cámaras, capturando la imagen de la joven, fuerte y gentil. En la primera fila, Thomas se sentó en silencio. Ya pasados los 50, su cabello estaba salpicado de gris. Sus movimientos eran más lentos que antes, pero en sus ojos ardía un orgullo inconfundible. A su lado, Ana se inclinó y susurró: ¿Ves? En aquel entonces salvaste a 3 niños y ahora ellos son quienes salvan a muchos otros. Thomas asintió levemente. Se acercó para ajustarse las gafas, aunque su mano temblaba. En el rabillo del ojo, una lágrima se acumuló y rodó lentamente por su mejilla. Era la lágrima de un padre que vio la semilla que una vez plantó, ahora crecida, floreciendo y dando fruto. Los niños gemelos, ahora de 16 años, se sentaron en la misma fila. El mayor, Ethan, alto y sereno, era un apasionado de la pintura. A menudo dibujaba a los niños que visitaba en orfanatos. Un cuaderno de bocetos descansaba en sus manos, y ya estaba absorto en capturar trazos rápidos mientras miraba. El más joven, Evan, era lo opuesto, enérgico y extrovertido. A menudo se ofrecía como voluntario para entrenar a niños pequeños en baloncesto. En ese momento, Evan saltó de su asiento en la sala, gritando y liderando el aplauso para su hermana. El cántico de Emma, Emma, se extendió por la sala, llenando el auditorio de una calidez eléctrica. Emma sonrió. Sus ojos brillaban mientras miraba a sus hermanos. Sabía que ya no eran los niños temblorosos en una habitación extraña de hace años, sino jóvenes brotes crecidos, listos para albergar a otros. Cuando la ceremonia terminó, Emma bajó del escenario. Docenas de niños corrieron hacia ella, abrazándola. Una niña pequeña de cabello rizado, de unos 6 años, con lágrimas en los ojos, levantó la vista y preguntó: ¿Tendré un lugar para dormir de ahora en adelante? Emma se arrodilló, abrazó a la niña con fuerza y respondió con una voz ahogada pero firme: Tendrás un hogar y tendrás una familia. Desde la distancia, Thomas observó. En su mente, la imagen de esa niña se fusionó con el recuerdo de Emma hace mucho tiempo, temblando mientras abrazaba a sus 2 hermanos pequeños en una noche fría y lluviosa. Pensó en silencio. El círculo se ha cerrado. Esa tarde, toda la familia se reunió en la familiar mansión. La comida era sencilla, no un banquete elegante, solo pollo asado y ensalada que Ana había preparado. Pero las risas y las conversaciones llenaron la habitación de calidez. Ethan sacó su nuevo dibujo, una imagen de un círculo, 4 personas abrazándose con luz brillando detrás. Emma miró la imagen, sonrió y susurró: Exactamente, esos somos nosotros. Evan se echó a reír a carcajadas, levantó su vaso de zumo de naranja y dijo:
Y ahora hay muchos más. Porque cualquiera que entre en la Fundación Wilson se convierte en parte de esta familia. Thomas se sentó en silencio. Miró alrededor de la mesa a cada rostro radiante. Recordó los viejos días, cuando la casa estaba en silencio, solo con el sonido del viento y la oscuridad. Ahora cada rincón rebosaba de vida. Habló suavemente, su voz era baja y cálida. Una vez pensé que lo había perdido todo, pero ustedes me trajeron de vuelta. Emma se giró, agarrando su mano. Ethan y Evan también pusieron sus manos encima. 4 manos apiladas juntas, firmes e inseparables. Afuera, la puesta de sol se extendía por el amplio jardín, pintándolo de rojo con su resplandor. Los niños del vecindario pasaban corriendo, sus risas resonaban. Una ligera brisa agitó la ventana. En ese momento, Thomas cerró los ojos y sonrió. Vio a su esposa e hija, que se habían ido hacía mucho tiempo, sonriéndole en algún lugar cercano. Pero el dolor ya no estaba allí. Había cumplido la promesa que una vez se susurró a sí mismo, que ningún niño volvería a ser abandonado. Y ahora Emma, Ethan y Evan, los 3 niños de aquellos años, habían convertido su pérdida en una luz que se extendía por todas partes. Emma se levantó y salió al porche. Miró el cielo brillante. Su corazón se elevó con un voto. No me detendré. Todavía hay muchos niños que necesitan un hogar. Detrás de ella, Thomas salió, su mano descansando en el hombro de su hija. No dijo nada, solo asintió levemente. En su corazón, sabía que esta familia seguiría plantando semillas para que esa luz nunca se desvaneciera. Esta historia se cierra con un final verdaderamente hermoso. Desde una noche oscura y lluviosa, 3 niños que parecían abandonados por todo el mundo finalmente encontraron un hogar. Y desde ese mismo momento, el corazón de un hombre cerrado por la pérdida se abrió una vez más, comenzando un nuevo viaje, el viaje del amor y el perdón. El mensaje que Cuentos del Alma quiere compartir es muy claro. Aquellos que hacen el mal eventualmente pagarán el precio por lo que han hecho, mientras que aquellos que viven con amabilidad siempre serán recompensados al fin. Los niños una vez abandonados ahora tienen una familia. El padre perdido por la adicción y el tío y la tía crueles finalmente enfrentaron las consecuencias. Y Thomas, el hombre que lo había perdido todo, descubrió la luz de nuevo a través de su propia compasión. Este es el valor que siempre hemos deseado compartir contigo. Historias conmovedoras, historias que llegan al alma, no solo para escuchar y olvidar, sino para reflexionar, para que cada uno de nosotros pueda ver que el amor es siempre la mayor fortaleza. Y ahora, quiero saber de ti, nuestra querida audiencia. Si fueras Emma, ¿estarías dispuesta a perdonar a tu padre, a tu tío y a tu tía? ¿Crees que el perdón realmente trae curación o es la estricta justicia la verdadera respuesta? ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que el amor cambió tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque siempre me importan y atesoro los sentimientos de cada persona que sigue este canal. Finalmente quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la vida últimamente? Espero que siempre encuentres un poco de paz cada día y deseo que cada vez que pases por Cuentos del Alma, puedas sentir la calidez que te recuerda que nunca estás solo. Nos vemos de nuevo en los próximos videos, donde continuaremos nuestro viaje juntos con más historias conmovedoras y emocionantes.